Bueno, continuamos en Ciudadanos. Ustedes vieron lo que pasó. Realmente no hubiésemos querido que esto ocurriera en Ciudadanos. No era la intención polemizar con Raúl Aragón, a quien respetamos y mucho, pero nos quedamos con ganas de seguir entendiendo la compleja trama de la política argentina tras las PASO. Es por eso que ahora, en este nuevo bloque, vamos a dialogar con Carlos Germán, otro prestigioso analista y consultor. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bien, nosotros muy bien. Bueno, arranco concretamente preguntándole, ¿es tema juzgado ya esta elección del domingo o el gobierno de cara a noviembre tiene alguna chance todavía de revertirlo? Yo creo que el gobierno va a hacer lo imposible para revertir. Yo lo veo muy difícil que en 60 días pueda haber un cambio sustancial. Creo que hubo un voto castigo muy fuerte, que indudablemente es difícil generar un cambio de expectativas tan grande para poder revertir la situación. Y me parece que los efectos políticos que estamos viendo ahora, después de la elección PASO dentro del frente o de la coalición opositora, aleja aún más la posibilidad de dar una imagen uniforme y de estar consustanciado a querer revertir la elección. Me parece que estas peleas palaciegas que salieron fuertemente, que estaban, digamos, nada más que creo que la derrota electoral puso blanco sobre negro lo que estaba sucediendo, creo que tampoco ayuda a poder encarar una campaña para poder descontar los votos necesarios para poder dar vuelta a esa elección. Carlos, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora en Casa Rosada, en todo lo que es la sede de gobierno, esto que se desató ayer, como decía usted, estas intrigas palaciegas, todos los escenarios posibles, ¿lo terminan complicando más Alberto Fernández de cara a lo que es la gobernabilidad o tiene alguna salida? A ver, yo lo que creo que lo que puso en blanco sobre negro la crisis política dentro de la coalición es que no hay ningún liderazgo consolidado en la Argentina, ni del oficialismo ni de la oposición. Digamos, no, creo que en este momento lo que Fernández, su liderazgo nunca pudo hacerse fuerte en la coalición de gobierno. Y yo creo que hoy, digamos, lo positivo que tiene Fernández para seguir adelante con todo esto y llevar el gobierno hacia adelante es la fortaleza institucional que tiene hoy el presidente de la República, que me parece que es desde ahí donde tiene que empezar a trabajar y a profundizar alianzas y consensos con distintos sectores del oficialismo, como los gobernadores, como los trabajadores, que indudablemente el presidente lo descuidó. Germano, a su juicio, ¿cuál es la razón o cuál ha sido la razón fundamental, principal de este voto que algunos definen como castigo o las principales razones? Mirá, Pico, yo digo, el gobierno nacional entra a la elección, te voy a dar 3 datos de humor social, donde indudablemente entraba en una situación de mucha debilidad. 7 de cada 10 argentinos juzgaban negativamente la gestión económica del presidente de la República. 5 de cada 10 argentinos manifestaban que su calidad laboral es negativa, y cuando lo analizabas por corte etario, entre los 18 y 29 años, ese 50 se acrecentaba al 60%, y donde la mujer era mucho más crítica que el varón. Y el tercer dato es la calidad de consumo. 6 de cada 10 argentinos manifestaron que su consumo cayó abruptamente, lo mismo que su calidad de vida. Digamos, creo que lo económico fue importante, pero también hubo un voto en el cual la sociedad quedó muy sensibilizada con toda la situación de confinamiento fuerte, y hay un tema que jugó muchísimo fundamentalmente en las barriadas del Gran Buenos Aires, que tuvo que ver con el cierre de más de un año de los colegios, en los cuales los chicos no pudieron ir
a clase, pero no solamente mirado desde el punto de vista de educación, que es trágico, sino que ahí generó una gran desorganización familiar en el cual muchos padres que tenían que salir a trabajar todos los días tenían que contratar, digamos, personas para que puedan cuidar a sus hijos, que eso de alguna manera generaba casi un 50% del ingreso familiar para pagarlo a efectos de que los chicos no se queden solos. Eso, digamos, en el primer confinamiento, pensando que podía ser muy corto, duró más de un año. Y me parece que también hay un voto muy fuerte de castigo. Fíjate vos que cuando revisás en barriadas populares, digamos, la cantidad de votos que perdió el Frente de Todos de la elección 2019 ahora. O sea que indudablemente los sectores populares también votaron en contra, en este caso, de la coalición oficialista. Es decir, que está el tema económico, está, digamos, lo que fue la pandemia, el grado de situaciones que se fueron dando con mucha sensibilidad. Yo todavía estoy muy impresionado, Pico, cuando se dio ese velorio a cielo abierto, donde miles de personas fueron a poder despedir públicamente a sus familiares. Situaciones como esas, que por ahí la política lo generó relativo, como que no era importante. A mí me parece que fueron muchos hechos que se fueron concatenando para dar ese voto negativo que tuvo el gobierno nacional. Carlos, el resultado fue una sorpresa, inclusive hasta para el más optimista el más optimista de los opositores. Pero una vez más fallaron las encuestas previas, no las encuestadoras, inclusive los boca de urna. ¿Qué fenómeno se dio? ¿La gente decía que iba a ser una cosa y dentro del cuarto oscuro hacia otra? Yo te diría que desde hace un tiempo largo, y no solamente acá, sino en el mundo entero, el tema de las encuestas, hay alguna metodología en la cual está costando mucho llegar a la verdad de la gente, que la gente manifieste verdad o que conteste. Si vos revisabas mucho las encuestas en profundidad, vos veías que había diferencias en lo que pasaba cuando yo te planteaba estos datos de humor social, que son muchos más. Uno tenía la percepción de que era muy difícil poder ganar esta elección al oficialismo. Y sin embargo, en esos números hablaban de que había una diferencia de 3 o 4 puntos, al menos en la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional. O sea que como que había una contradicción y también había mucho voto, mucha pregunta que la persona no contestaba o no sabía. Con respecto a la intención de voto. Creo que indudablemente hay una metodología que hay que revisar, cada vez se está haciendo más difícil. En esta jugó que recién en los últimos meses pudo hacerse parcialmente presencial. Era muy difícil hacerla presencial por la situación de pandémica que estamos viviendo acá y en el mundo entero, pero que indudablemente sí, yo creo que hay alguna serie de trabas donde habría que revisar fuertemente la metodología a efectos de poder, tratar de entender mejor lo que la encuesta está diciendo, ¿no? Creo que esto lamentablemente desde hace un tiempo largo viene pasando. Y con respecto a los bocas de urnas, te diría que están esos márgenes que pueden, sacando las bocas de urnas partidarias, me parece que hay las que planteaban 2 o 3 puntos arriba del oficialismo están dentro de los márgenes de error, pero te vuelvo a repetir, creo que la encuesta tiene más que ver con lo cualitativo que con lo cuantitativo. Si vos revisabas el humor social de cómo la sociedad se presentaba ese septiembre a votar, ese 12 de septiembre, yo te diría que las posibilidades previas a que el oficialismo salga airoso eran muy difíciles. Carlos, teniendo en cuenta que el conurbano bonaerense y la provincia de Buenos Aires es muy compleja, ¿cómo van a trabajar ahora los intendentes? Porque en estas elecciones paso, muchos intendentes no operaron. Es más, hasta algunos dicen que tiraban bajo puerta solamente la boleta donde estaban sus concejales. ¿Cómo van a trabajar ahora? Porque no quieren que se le mete la cámpora dentro de su territorio.
A ver, José Luis, mira, esto lo venimos escuchando permanentemente. Yo creo que acá un dato que está hablando de, cuando yo hablaba los débiles liderazgos que hay. La provincia de Buenos Aires y el justicialismo de la provincia en el mes de mayo, te diría que prácticamente de facto decretaron un liderazgo de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. En una elección armada muy rápida, sin ningún tipo de competencia. Contrario censo de lo que pasó con el radicalismo en el mes de, creo que fue febrero o marzo de este mismo año, donde legitimó a través de una interna sus nuevas autoridades. Eso no pasó en el peronismo, y creo que esto se vio. Por más que tengas un apellido muy importante en política, me parece que liderar un partido como el justicialismo y fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, tenés que tener, digamos, políticas muy claras para poder claramente liderar, y me parece que ahí hay situaciones no aclaradas, con un cierre de listas hecha muy a dedo, sin respetar historias, sin respetar territorios, sino poniendo las conveniencias de solamente un grupo dentro de la coalición Frente de Todos, en este caso con la Cámpora, y me parece que lo que se ve, un Máximo Kirchner que ha salido muy debilitado en su primera experiencia como jefe político del peronismo bonaerense. Me parece que esto indudablemente va a tener efectos políticos graves, porque en definitiva el que se le opuso salió mucho más airoso, que estoy hablando del intendente Fernando Gray de Esteban Echeverría, que hoy muchos intendentes que en su momento lo miraron y dijeron, pero este hombre está loco, ¿qué está haciendo? Hoy digamos, lo están mirando como diciendo, se animó y le salió bien, y eso puede ser también un punto de partida para ver qué es lo que pasa en el peronismo bonaerense y fundamentalmente en el área cercana a Buenos Aires. Estoy hablando en el conurbano, donde hay intendentes muy, muy, muy fuertes, con mucho poder territorial, que indudablemente deben estar mirando con mucha preocupación la elección de noviembre. Y con la última. Sí, Germano, yo le reconozco a usted ser uno de los profesionales de la encuesta, del análisis social más serios que hay. Realmente hoy en la Argentina está muy desprestigiada esta actividad, ¿no? Digamos, se ha visto en esta última elección, han sido muchísimas las encuestadoras que le han errado. No voy a llegar al extremo de lo que dijo Emilio Pérsico, de decir que son todos delincuentes, pero si hay alguien que está fuera de ese análisis es usted, porque es uno de los más serios. Mi pregunta tiene que ver con esto que a ver si es dable analizarlo y que tiene que ver con lo que puede pasar en noviembre. Usted hizo un análisis recién diciendo los puntos por los que perdió el gobierno. ¿Podemos decir que entonces la elección se definió por los errores del gobierno y no por los proyectos de la oposición? Es decir, la gente votó por la bronca que le da tener el bolsillo flaco y todas las cosas que tuvo que pasar, y no porque esté de acuerdo con despedir sin indemnización o entregarle las Malvinas al laboratorio Pfizer. La verdad, Pico, que eso realmente no jugó. Yo creo que acá lo que no jugó. hay una ruptura muy grande entre la política y la sociedad. Como que la sociedad para un lado y la política para el otro. Hay un primer dato que el oficialismo no lo pudo ver, fue, digamos, donde la crisis más fuerte pega a nivel etario es entre, te diría, los 20 y los 45 años. O sea, la gente joven en general se rompió ese vínculo o ese idilio que estuvo en su momento con el kirchnerismo, fundamentalmente porque no hay futuro. O sea, la expectativa es totalmente negativa, porque no hay proyectos. O sea,
y normalmente lo que se castiga ahí siempre son a los oficialismos de turnos. Pasó acá y pasó en todo el mundo, porque la oposición tampoco dio propuestas concretas. Yo creo que la oposición lo que permitió tener una interna competitiva, que eso lo ayudó mucho, o sea, puso sobre el escenario político de la provincia de Buenos Aires a un partido centenario como el radicalismo, que hacía años le costaba hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Hoy ganando, digamos, las secciones cuarta, quinta, sexta y séptima, el radicalismo va a tener un rol protagónico en el Senado de la provincia, pero tiene mucho que ver con la competencia. Y normalmente cuando hay castigo, siempre se castiga a los oficialismos de turno, que fue lo que realmente pasó acá y como pasó en muchos lugares del mundo. Y un justicialismo que está demasiado achanchado. Si me permitís, con todas las diferencias, es como que hay se va como deshilachando, como pasó en Chile con lo que fue la Concertación. La Concertación gobernó 16 años consecutivos, Edwin Frey, Ricardo Lagos, socialista, y Michelle Bachelet, después pierde y gana a la derecha con el actual presidente, vuelve nuevamente Bachelet y vuelve a perder. Pero esa concertación se fue deshilachando de tal manera que implosionó en la constituyente chilena. Hoy yo estoy viendo el peronismo, en la medida que no se permita legitimar títulos a través de la voz de sus militantes, de alguna manera lo que fue el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que pudo legitimar, y más de 130.000 afiliados en el mes de marzo votaron y bendijeron la conducción actual. Creo que es de vital importancia para el peronismo, si no va a entrar en un grado de desgaste muy fuerte, y yo te diría, donde van a florecer fuertemente los provincialismos, o sea, lo que es el cordobesismo en Córdoba o el misionerismo en Misiones, donde a través del liderazgo de Carlos Rovira logró juntar a muchos sectores del peronismo y también del radicalismo y de otros partidos, y creó unas fuerzas locales muy fuertes que hace muchos años que viene gobernando Misiones, o el caso de Córdoba, cuando el fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota empezó a hablar del cordobesismo, y que Schiaretti lo llevó hasta la máxima, hacia su máxima potencia. Te diría que en la medida que el peronismo no vaya encontrando nuevos liderazgos que salgan a través de la competencia electoral interna y no a través de apellidos y de látigo, yo te diría que cada vez vas a estar más alejado de la sociedad y las posibilidades de van a seguir existiendo. Carlos, ha sido un placer dialogar con usted, como siempre muy claro, y le mandamos un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes, abrazo grande.